Continuamos con este debate intensísimo y que tiene que ver con el momento particular que estamos viviendo, con dos posiciones claramente diferentes en ambos lados de la mesa. Y para completar un poco lo que estamos viviendo en los últimos tiempos y que tiene que ver con la sensación que yo creo también que están dando a la ciudadanía de que hay muchas cosas que no funcionan en el sistema en la actualidad, vamos a volver a conectar con Uxía, sobre todo para hablar de tres cosas. Una, la corrupción, esa sensación de que hay corrupción y que no se están tomando las medidas necesarias para impedir que continúe campando a sus anchas, la situación de la monarquía y de la jefatura del Estado y esa desafección de los ciudadanos hacia la clase política. Adelante, Uxía. Pues efectivamente vamos a empezar por ahí porque tenemos que hablar de una palabra, de esa palabra, o mejor dicho, de una expresión, de un estado de ánimo que cada día crece más, que es la desafección, porque a una crisis que parece no tener fin, a un paro galopante y a una interminable lista de recortes se suma ahora la corrupción. Basta con conocer el último sondeo del CIS para hacernos una idea de cómo esa corrupción preocupa a los ciudadanos. Es ya el cuarto problema para los españoles. Desde 1996 no aparecía en un lugar tan alto en esta lista. Y lo cierto es que los casos no paran de acumularse. Las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y Valencia a la cabeza, son las que suman más tramas, pero Cataluña y regiones como Andalucía o Galicia las siguen muy de cerca. En total, más de 300 políticos están imputados por presuntos delitos de corrupción. El que acapara ahora mismo gran parte de la atención es el caso Gürtel, sus protagonistas el PP y su extesorero Luis Bárcenas. Ocupa portadas, ocupa telediarios, ocupa tertulias, es uno de los hombres más importantes de España, lo cual, como usted se puede imaginar, como español y como político, me entristece bastante. Hay que conocer un poco a Rajoy para saber que no le va a doblegar un pillo, ¿no? Yo también me siento engañado por ese señor. Dentro del Partido Popular tenemos mucho interés en conocer cuál es el alcance y contenido de la actitud y de las actuaciones de este señor durante tanto tiempo. Con sus papeles secretos, sus cuentas en Suiza y su misteriosa situación laboral, ni los votantes populares creen las explicaciones del PP. El 82% sospecha que el extesorero chantajea al partido. La formación ha anunciado una demanda colectiva contra Bárcenas, pero por ahora solo se tiene constancia de la de Cospedal. Aunque joven, nuestra democracia cuenta con una larga lista de escándalos. Uno de los más sonados fue el Filesa. Se destapó a principios de los 90 y descubrió una vía de financiación ilegal en el PSOE mediante empresas tapadera. Roldán, Gescartera o Ibercorp son otros de los casos a los que tramas como la Malaya le han cogido el testigo. Aquí en Galicia hoy mismo veíamos en el juzgado de Lugo al exalcalde compostelano Gerardo Conde Roa, que fue allí para prestar declaración por el caso Manga. Después de 7 horas de interrogatorio continúa imputado, aunque sin medidas cautelares. Junto a él un exconcejal, la edil de Educación y el actual regidor también están implicados. Agradezco el interés, de verdad, muchas gracias. Inocente, ¿no? Muchas gracias. No. Sí, sí, ¿Se va a negar a declarar o va a declarar? Muchas gracias, yo no puedo hacer más declaraciones. Pero declarar, os lo agradezco de verdad, ¿eh? Tiene al Concello de Santiago patas arriba, pero la Manga es solo una fase de una de las operaciones más sonadas. Hablamos de la Pokémon. Su saldo, más de 30 imputados en las 4 provincias gallegas. 2 alcaldes, el de Ourense del PSDG y el de Vocation del PP, tuvieron que dejar sus puestos. Comunicarlles que a media mañán do día de hoxe presentei a miña renuncia. Comunicar ao presidente do Partido Popular da Coruña a miña intención de dimitir como alcalde de Vocation. Hasta la irrupción de la Pokémon, el caso Campeón era el de mayor relevancia en nuestra comunidad. Con Lugo en el epicentro, salpicó a políticos de todos los colores. Un exconsellero del BNG, un exparlamentario del PP, el alcalde socialista de Lugo o su compañero de filas y por entonces ministro de Fomento, José Blanco. Poder saber de qué se me acusaba y poder decir lo que pensaba de esas acusaciones, de esas falsas acusaciones. Unos meses antes, la justicia daba uno de sus mayores golpes de efecto en a Costa da Morte. A 90 días de las municipales del 2011, los concellos de Fisterra, Mazaricos, Corcubión y Cee se vieron tomados por las fuerzas del orden. La Carioca, La Torre o La Arena son otros de los nombres que ha tenido la corrupción en Galicia.
Una corrupción que afecta a todas las esferas del poder, incluida la corona. Iñaki Urdangarín y su trabajo al frente del Instituto NOS han puesto en entredicho la credibilidad de la monarquía. Impensables hasta ahora, las voces que piden una regeneración democrática e incluso la abdicación del rey se hacen públicas. Lo que conviene ahora es un cambio de era y por lo tanto la propuesta que hemos hecho es una propuesta en la cual, pues con todo el respeto evidentemente por el papel que ha desarrollado el rey Juan Carlos, lo que conviene ahora es un cambio al frente de la corona. Más que nunca en el punto de mira el rey se alejará de los focos, al menos durante los 2 próximos meses, pero esta baja por su última operación puede prolongarse hasta el medio año, una ausencia que seguro no ayudará a acallar los rumores. Hasta aquí este pequeño repaso por la corrupción que parece que lo inunda casi todo. La corrupción y de una forma especialmente intensa esa que tiene que ver con el Partido Popular, precisamente porque es el partido que sustenta al Gobierno de España en estos momentos, apenas un año después de conseguir una mayoría absoluta apabullante. Sé que lo hemos compartido con ustedes en más de una ocasión, pero entre las perplejidades que últimamente atesoramos está también la de la gestión de la crisis de Bárcenas que está haciendo el Partido Popular, como les decía. La estrategia en los últimos días, apagón informativo, apenas hay comparecencias de los responsables del partido, así que casi tenemos que retrotraernos a aquella famosa de Dolores de Cospedal cuando trató de explicar cuál era la relación laboral del señor Luis Bárcenas con el PP. Vamos a ver, la indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido... Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la Seguridad Social, ¿verdad? Pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, es decir, con la retención a la Seguridad Social. Vamos a ver, la indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o lo que hubiera sido en diferido, en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiese sido... Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la Seguridad Social, ¿verdad? Pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, es decir, con la retención a la Seguridad Social. Bueno, Pedro Puy, ¿qué tipo de gestión se está haciendo del asunto Bárcenas? Porque yo creo que acumulamos ciertas perplejidades con este asunto. Y esta intervención de Dolores de Cospedal, insisto, abogada haber estado, es un pouco llamativa, cuando menos. Debe de preguntarlle a ela, a ver si lle explica. Eu creo que no tema Bárcenas hai 2 datos que son certos, porque xa están recoñecidos. O primeiro é que este señor defraudou a Facenda, e que ademais engañou tanto non só a Facenda, sino tamén ao Senado, cando fixo a súa declaración de bens. E o segundo dato certo que está judicializado. Por lo tanto, vamos a esperar a ver que di a xustiza con relación a esta cuestión. O que, sin embargo, quixera matizar é algo que parece que estaba na reportaxe, é o tema da corrupción. Eu creo que o tema da corrupción é suficientemente serio como para que falemos dele en serio. Completamente de acordo, sí. Hai pouco, eu truxen algún dato porque o manexei para un traballo que fixera, e sorprendía, collendo un ano que era o ano 2010, que había 730 personas que se dedicaban ao público que estaban en procesos judiciais por causas de corrupción. Sorprendía como a proporción, estou falando da administración local, a proporción era prácticamente simétrica ao número de concelláis que tiña cada forza política, non? É dicir, que se había un 35% de concelláis do PSOE, os casos de corrupción afectaban nos tribunais a un 35%, punto arriba, punto abaixo, de persoas que estaban no PSOE, e así sucesivamente. Por tanto, a corrupción é un tema efectivamente presente, que hai que erradicar. Eu confío na xustiza. O que máis me tranquiliza dun caso como o de Bárcenas é que non hai dúbida de que hai xuíces estudiando esta cuestión e, finalmente, por lo tanto, se aclarará todo isto que agora nestes momentos algúns non sabemos, nin nos explicamos, nin comprendemos ás veces. Roberto, ti como ves a xestión que se está facendo da corrupción e a sensación que pode estar tendo a xente como consecuencia de todo isto? Bueno, sin duda alguna la corrupción es un elemento diríamos, de desafección del sistema brutal. Es probablemente uno de los elementos de desafección del sistema brutal. Si a eso se le añade el hecho de que la corrupción se produce en una situación en que hay millones de personas pasando las canutas, pues entonces la desafección es
Es la mezcla del hambre y las ganas de comer, y nunca mejor dicho, ¿no? En el caso del Partido Popular yo creo que han gestionado mal todo el tema de Bárcenas, probablemente porque, yo lo decía el otro día en el periódico, ¿no? Esto me perdonaréis la inmodestia de la cita, probablemente porque han preferido ir pagando un precio en incómodos plazos y no pagarlo de golpe, ¿no? Probablemente hubiera sido mucho mejor haber destapado la caja de los truenos, bueno, asumir las responsabilidades que hubiera que haber asumido y no tener a un individuo en una posición que le permite estar permanentemente haciendo un chantaje, administrando la información según le conviene. Yo no tengo ya ninguna duda de que quien está pasando toda la información a los medios de comunicación es él, aunque no lo haga él directamente y lo haga a través de un testaferro, de una persona interpuesta, ¿no? Yo creo que lo han administrado mal. Han decidido ahora, efectivamente, esta estrategia del apagón informativo, es decir, no digamos nada, porque para decir lo que dice María Dolores y Cospedal, esto que realmente es una intervención muy desafortunada, o lo que dice Carlos Floriano, que esto dice cosas que son absolutamente disparatadas, pues es mejor no decir nada, ¿no? Pero claramente esto va a tener un coste muy alto. Yo creo que ahí hay un tema de fondo. Claro, entonces, por eso se iba a preguntar qué va a ser la financiación de los partidos, imagino. Claro, y entonces llegamos a un punto en el que los ciudadanos tienen cierta cultura democrática ya, y llevan escuchando desde hace muchos años que los partidos tienen un problema con su financiación, sí, y que hay pago de comisiones. Esto llevamos oyéndolo desde hace años. Y la pregunta es, ¿por qué los partidos mayoritarios no han querido resolver este problema? Pues déjame añadir solo una cosa. Por una razón fundamental, porque los partidos gastan cantidades ingentes de dinero, sobre todo en los procesos electorales. Claro. Ya lo he contado aquí. Yo recuerdo que estuve en una ocasión, no contaré los detalles para no cansar al público, con el expresidente de la Comisión Federal Electoral de los Estados Unidos, que nos comentaba, ya no era entonces presidente, nos comentaba que los partidos son capaces de consumir todo el dinero que se les dé. Por lo tanto, hay un elemento fundamental que tiene que ver con los gastos electorales, que es el principal elemento de gasto. Hay que controlar los gastos electorales. Yo creo que hay que discutir en serio si hay que reducir las campañas pero ¿por qué no se fixo? No se fixo. Sí, efectivamente. No, se hicieron cosas. Bueno, se han hecho muchas cosas. Se ha mejorado mucho la ley de financiación. Lo que pasa es que se buscan subterfugios. Hay un cambio relativamente recente na lei de financiación que avanza un pouquiño. Eu creo que avanza moito. Sí, avanza moito. Vamos a detallar. Avanza moito no terreno legislativo. Sin embargo, deixa un aspecto que a mí me parece extremadamente chocante e que non comprendo, ademais, na nosa cultura política. O da condonación, por exemplo. No. Un aspecto que me parece moi chocante é que permita que empresas poidan facer doacións aos partidos. É algo que non entendo ben, porque eu creo que as empresas teñen intereses. As persoas poden ter ideoloxía e apoiar un partido político, por tanto, as persoas físicas que doen de maneira pública e transparente, todo transparente, porque iso tamén limita, pero non as empresas, porque iso xa introduce... Claro, pero a pregunta sigo sendo moi ingenua pola miña parte, por que non se resolveu dunha forma definitiva? Claro, non? Porque supoño que é o que se pregunta a xente, habría que preguntarle aos que estaban no asunto nese momento. Pero ti por que crees que non se resolveu? Pois posiblemente ten algo de razón Roberto, no sentido en que a política consume unha gran cantidad de recursos e todos os recursos son benvidos porque hai unha competencia, unha competencia. Ahora, que isto debe ser así? En absoluto. Eu creo, ademais, hai que promover unha reforma nesa dirección que eu decía antes. A ver, por aquí, Manuel. Unha cousa brevísima. Ao mesmo tempo que hai ese sobregasto electoral, os partidos, especialmente o Partido Popular, están presumindo todo o día de que le cortan as subvencións que lles asignan aos partidos políticos. Máis gasto, cada vez menos recursos públicos destinados aos partidos, eso ten unha solución que se chama a tanxente. Hace ya muchos años que un politólogo italiano, Gianfranco Pasquino, esto comentaba en relación con la financiación pública de los partidos. En Italia había un sistema muy amplio de financiación pública, igual que en España. El sistema español es muy generoso, financia a los partidos, a los grupos parlamentarios y a las elecciones, ¿no? Y comentaba Pasquino, ¿no?, que la financiación electoral pública es siempre aditiva y no sustitutiva de la financiación privada. Como doping. Por mucho dinero que tú les des a los partidos públicos, es aditivo al que se le da por fuentes de financiación privada. Por tanto, yo no estoy seguro, Xocas, que la mejor manera sea prohibir la financiación empresarial. Yo creo que lo que hay es que establecer mecanismos. Está prácticamente regulada en toda Europa, en prácticamente todos los países de Europa, todos los países democráticos. Hay que establecer mecanismos, por supuesto, de transparencia, de límites máximos de donación. Y probablemente habrá que regularlo. Pero yo sigo insistiendo por qué no se ha tomado la decisión cuando llevamos décadas hablando de este problema, incluso con declaraciones de algunos representantes políticos en sede parlamentaria, y no se ha resuelto. Y esta es la pregunta que se sigue haciendo la gente, supongo, José Manuel.
En primeiro lugar, cando prolifera a corrupción na política institucional é porque está proliferando a corrupción da sociedade, porque hai corrompidos e corruptores. Iso é a primeira cuestión. Entón, o que pasa é que hai un andacio de corrupción na sociedade, pero que iso ven, toda a historia do ladrillo, as mafias, todo o que foi os últimos decenios realmente son aspectos absolutamente perniciosos do estado de saúde social, porque as cousas acaban onde acaban porque hai un proceso previo. Pero, bueno, vamos a ver. A xente, as facturas eléctricas, falsificación de facturas eléctricas, o fraude que as grandes compañías eléctricas fan aos consumidores, verdad? Iso é corrupción. As preferentes, é corrupción. As hipotecas lixo, é corrupción. Os banquias, señor Rato, é corrupción. Os pelotazos dos que se marchan de entidades financieras arruinadas como a Caixa Galicia, a Caixa Nova, etcétera, etcétera, con cosas multimillonarias, eso é corrupción. E, sobre todo, a primeira corrupción máis grave é cando se di aos cidadáns votádeme para facer isto, e xa se sabe que non se vai cumprir e ao partir do día seguinte faise todo o contrario, como acaba de facer Mariano Rajoy dentro do primeiro día do goberno. Eso é corrupción, eso é corromper precisamente a ética na política e de aí pode vir calquer cousa. E finalmente, se acaba de decirse máis ou menos que dos casos de corrupción, pois comparando a afiliación política dos corruptos, ou dos imputados, resultaba que as proporcións eran análogas á participación desas mesmas forzas políticas. Entonces, que pasa? Que está corrompido todo Dios. Entón resulta que, sí, pouco, todo Dios. O sea, non a corrupción, estamos ante gangrena. Entón, o que ocurre é que hai un proceso de gangrena na instancia política. E a gangrena, a partir dun momento determinado, só se resolve cortando os membros gangrenados e aínda así... Claro, é que están dando argumentos que van a favor do que a xente pensa. A corrupción non é generalizada, afortunadamente, porque eu creo que... Bueno, entre vós... Non, señor Beiras, non. Pola interrupción, fala. Pero que a min deixadesme falar moi pouco tempo, Sí. E non, canto abra a palabra, se me sale o que decir. E a segunda cuestión, aquí se dixo que o que minaba o sustento, o apoio social á política era a corrupción. Eu que creo que o mina é que sexa impune a corrupción, non? Eu, por iso, o que creo que votamos de menos algúns é pois todos estes procedimentos judiciais tan longos, etcétera, que, bueno, pois que levan a que efectivamente a xente faga xuizos anticipados e tal, e que realmente o problema de fondo é que temos que ser capaces de tallar e castigar aos corruptos. Pasa que a xente vai acumulando sensacións e memoria, supoño, no caso de financiación presuntamente ilegal dos partidos, houve un caso que foi o caso Naseiro, que tamén todos sabemos como rematou, e a xente lembra aquelo, independentemente do que acontecera, claro. Pero si, tan lentos na xusticia e a solución é restarlle medios aos xuíces, especialmente os xuíces que están a traballar de corrupción, como ese xuíz que se topaba el solito, sin absolutamente nada. Esa é a maneira de resolverlo. A min o fariseísmo pome frenético. Sexamos claros, ninguén é incorruptible. A min cando me decían que eu non era corrupto, non, é que non deron co meu precio. Afortunadamente non deron até agora, pero non me considero incorruptible, de acordo? Bueno, agora o que pasa é que hai niveis de anomalías de corrupción que poden ser fenómenos friccionais no funcionamento das engranaxes das institucións democráticas máis ou menos sanas. Pero o que está ocurrindo, sobre todo, é a actitude ética ante a corrupción. A min, o que me parece que é horroroso, que non se pode explicar a ninguén, é que a xente, dende logo, a xente normal, a xente da cidadanía do común, mas pense o que ponse, a ideoloxía que teña, votase ou votase, non pode aturar xa, é que, ante todo o que está pasado, ninguén dá a cara e ninguén dimite, non hai ningún acción, ningún cese. Agora, se fose de determinado outro bando, inmediatamente se exigiría. Algún hai, Algún hai. Aquí falábase dun exalcalde, por exemplo. Alcalde de Boqueixón. O monseñor, como lle chamaban, a man dereita de Roma e Becaría, con todo o que leva feito. Tamén dimitiu. E tamén dimitiron algúns deputados. Non me tomes de chirigota. Rajoy, Cospedal. Pero por que di que son corruptos? Porque están implicados. Pero usted como sabe? Esperemos a que o diga un xuiz. No. Polo menos, que prova ten vostede? Visto, nodo. Entonces... Que prova ten vostede diso? Non, é que a corrupción só existe cando hai unha sentencia. Perfecto. Moi ben. Ou cando ten vostede unha prova evidente, independentemente de que haxe unha sentencia, e entonces diráse que é corrupción. É como aquela operación que fixera José María Aznar, cando pegou o salto. E que o fundamento do Estado de Dereito que un non é culpable hasta que alguén o demostra. Vostede que elementos de proba ten para condenar? A ver, José María Aznar, decir que unha persona é corrupta sin ter probas, a min chama a atención.
Esperemos, non? É responsable de corrupción porque era o presidente do Partido Popular. Cando E se hai fixo- corrupción. E pero ten si que non- dar a cara e ten que dar unha satisfacción. E non se pode andar como anda Núñez Feijóo, diciendo que non sei que. Hai que tomar decisións, porque se fose o portador do Bloque estaríades todos en riba exixindo dimisión. E porque, afortunadamente tamén, quero decir, e non son do BNG, que cando Fernando Blanco foi imputado, dimitiu inmediatamente, deixou de ir nas Un día listas. despois que o diputado do PP que dimitiu o día antes. Pero Non, que- quero decir o que hai que quero dimisións. decir é que hai- Eu quero decir que hai dimisións, que se di que non dimite ninguén. Eu estoulle falando dous alcaldes e dous diputados que Estou falando dimitiron. de niveles determinados que son os que son máis importantes. Bueno, estos son os que dependían de Núñez Feijóo. Mira, é imposible. Son os que É dependían un de Núñez debate Feijóo. imposible, porque ti tens que defender o que te mandan defender. Non, eu defendo o que eu creo, E como eu supoño que fai teño a vostede. capacidade de facer unha visión dende a rúa, nada máis. Do que pensa a xente. Pero a usted non che parece, José Manuel, perdón, un pouco pretencioso, perdóname a Eu son palabra. moi pretencioso, Non che sempre parece un se me pouco considero moi pretencioso pretencioso, isto facerte portavoz da rúa con 15 diputados frente a unha persoa que ten 40 Non, perdona, é que eu non me fago portavoz da rúa. Perdona, é que vos vides todo a toda a película. Eu falo por min mesmo. Non, Supoño que a mí me consideras que eu falo por min mesmo. Non, falas por ti mesmo para a mesma visión. A política, o cliché que manexades, é que a política ocorre no Parlamento e as institucións, nada máis. E a política, onde se enxendra, é na rúa. E eu, cando falo, non son o portavoz no Parlamento, máis que de 200 e pico mil votantes, nada máis, de acordo. Pero ando constantemente, e a xente como a min, andamos constantemente, onde están os problemas e onde fala a xente. Por tanto, eu percibo, escoito o que fala a xente. A prova é que sin cartos, sin medios logísticos, con unha organización recén nacida 2 meses antes, nós botámonos á piscina, como se di, dunha convocatoria anticipada das eleccións e houve 200.000 e pico personas que votaron. Por algo sería, verdad? Porque había unha credibilidade. Por lo tanto, é o único que digo. Naturalmente, eu non me rixo no portavoz da maioría popular e teño maioría absoluta do Parlamento e non teño máis que 9 diputados. Evidentemente, non son un paranoico, claro. Bueno, ahora falo con toda claridade porque a miña maneira de falar coa xente e a miña falar en defensa da xente. Bueno, estamos acabando ya, pero quería introducir... Non é verdad. Sí que todos. É falso. Cada un como se defendese a xente non podías estar dicindo determinadas cousas que está dicindo aquí. E senón pregúntade a xente. Preguntade a xente. Agora, o monopolio de defensa da xente tena o señor Beiras. Non, señor, non dixen que teña un monopolio, pero eu sí que defendo a xente e outros non o defendedes. Así de claro. Porque dices ti... Introduzcamos teño dereito a decirlo, é a miña opinión. Se nós temos todo o dereito a decir que non. Imos introducir un último argumento. Última conexión con Marina Chiavegato, porque hablábamos de cambio de ciclo en la Europa reciente y hubo un acontecimiento que fue la caída del muro de Berlín en el año 1989, noviembre del 89, que para muchos supuso un cambio de modelo ideológico político en Occidente, por lo menos. Marina, hay novedades en relación con el muro, simbólicas, pero alguna novedad de estas últimas horas. Cuéntanos. Que no se puede hablar de una victoria definitiva todavía, pero de momento el tramo más largo aún de pie del muro de Berlín seguirá allí. ¿Y por qué damos esta noticia? Porque hubo este fin de semana, fue un fin de semana lleno de protestas, porque una constructora pretendía derribar un tramo del monumento y al final ha recapacitado. La razón, la presión popular, la veis en vuestras pantallas. Más de 5.000 personas se han manifestado delante del emblemático muro berlinés. El proyecto inmobiliario de esta constructora contemplaba derribar parte del telón de acero para abrir así los accesos a un parque de unas viviendas de lujo que están ahora mismo en construcción en Berlín. Ahora la empresa dice que va a buscar alternativas, así que, como decía, por ahora seguimos teniendo muro de Berlín. Fernando. Bueno, pues la noticia, como decíamos, de estas últimas horas, muy brevemente, Manuel, la caída del muro, ¿descolocó a la izquierda? Sí e non, quero decir, a esquerda é unha familia moi ampla, non? Dende a socialdemocracia aos comunistas ortodoxos, non? Dende logo a socialdemocracia, moitos comunistas críticos, non? Non lles parecía que o modelo soviético era un modelo democrático, xusto, que axudara ao benestar dos cidadáns, e eu creo que en un aspecto moi amplo da esquerda pois non pareceu unha noticia negativa. Agora ben, sin ninguna dúbida, a caída do muro mudou a súa estrategia mundial, non?
gran parte da crise que estamos sufrindo hoxe na Europa desenvolvida, que estamos perdendo dereitos, ten que ver con algo que empezou precisamente nesa década dos 80 no que o neoliberalismo de Thatcher e de Reagan empezaron a dirixir o país, e o muro, o 1979, non? O ano da queda do muro, sí que é un marco de donde empezou esa contrarrevolución conservadora. Bueno, la caída del muro, como vemos, esa movilización para tratar de evitar que el trozo que queda todavía en pie de ese muro siga ahí y que no sea objeto de una especulación inmobiliaria que vemos que también acontece en Berlín. Nos vamos a despedir ya, pero para ir a la calle y testar cuál es la opinión de la gente en relación con los políticos y con sus representantes en general, siempre les advierto que no tiene valor demoscópico, pero hemos sacado los micrófonos de V Televisión, en este caso por las calles de Vigo, para que nos contara a la gente qué opinan de lo que está pasando y de si los políticos son los que necesitan. La clase política es imprescindible, ¿no? Otra cosa es lo que estamos viviendo ahora mismo, que hace solo unos años era impensable. La opinión que me debe la clase política es totalmente negativa. Mal, si dijera lo contrario estaría loco, vamos. Esa preocupación que tenemos todos los españoles, que no hay seguridad. Entonces... Es que son poco creíbles, yo ya no, me da igual del lado. Lo estaba hablando ahora mismo con mis compañeros, o sea, esto es un caos. Un caos. Yo los quiero a todos muchos porque si no, sin ellos sería difícil encajar el rompecabezas de la economía nacional. Para mí que no sirven para nada, ¿qué quieres que te diga? Que yo conozca, no. Que pueda ser un buen presidente de gobierno, no tengo ni idea. Yo ahora mismo no se me ocurre nadie, de verdad. Creo que alguien nuevo, distinto, con otros proyectos o que escuche más a la gente de la calle. Si te soy bruto, María Teresa Campos. Yo por mí Rubalcaba, pero no sé ni siquiera si él se lo propone, o sea, parece a mí que hasta le da un poco de miedo. No tengo idea, no se me ocurre. O mucho mejor Mercedes Milá. Me parece todavía más auténtica. En España podía hacerlo Flo, que lo hace perfectamente. En cuanto a ironía, es mucho más fino. Creo que el pueblo debería gobernar. Salvados. ¿Cómo se llama? Jordi Évole, por ejemplo. Exactamente. No sabría decirte quién. No se me ocurre uno bueno, Bueno, Jordi Évole, que está en todas esas quinielas para convertirse en presidente del gobierno. Acabamos ya, pero os pido una frase de conclusión con respecto al futuro. Pedro, xa dixeches que ti non estás moi convencido de que estemos nun cambio sistémico, pero que vai pasar no vindeiro ano, non pido máis. Nunca se pode predecir o futuro, pero eu son por natureza optimista e sei que vamos a remontar esta situación. Xocas. Eu creo que temos un ano moi complicado e que debemos facer todo o posible unindo movilización social cos cambios legislativos que teñen que producirse a través do Parlamento para mellorar as condicións de vida da xente. Manuel? Eu creo que vamos a un ano, 2 anos, onte un alemán que manda moito nesto, non? O presidente do IFO, dun Instituto dos Sabios Alemáns, dixo que 10 anos de recesión e de evaluación do 30% para a economía española. Por lo tanto, imos a un período que vai durar máis dun ano de profunda crise que vai provocar... 10 anos, que vai provocar unha enorme desazón cidadán, e se os partidos políticos mayoritarios non son quen de poner ben a orella e escoitar o que os cidadáns din, imos entrar nunha época con convulsións e con líos que non se deberían dar, porque a democracia é o mellor, o único sistema onde é posible compatibilizar a vida dos cidadáns co benestar. Roberto. Sí, bueno, yo visto en perspectiva histórica, que es como creo que hay que ver las cosas para tener un poco de capacidad de contrastar, porque si no, yo creo que visto en perspectiva histórica tenemos el mejor en Europa, quiero decir. Margen de un país concreto, otro país concreto, yo creo que tenemos la mejor democracia que hemos tenido nunca, con la mejor calidad que hemos tenido nunca de democracia. Muchas cosas están mal, muchas cosas hay que cambiarlas, muchas cosas hay que superarlas, pero esta es una democracia incomparablemente mejor que la del periodo entre guerras, incomparablemente mejor que la que sucede en la Segunda Guerra Mundial. Yo soy menos optimista en relación con la salida de la crisis, creo que la situación está muy complicada, que va a ser muy difícil, que saldremos al final, saldremos de la crisis. Mañana, ayer lo decía antes de ayer Manolo en un artículo suyo, de esta crisis vamos a salir, pero insisto en esto, es decir, aquella tesis del final de la historia, yo creo que la democracia que hemos conseguido construir y que tenemos en la actualidad con todos los defectos es la mejor que hemos tenido nunca en los países europeos, con gran diferencia, vista en perspectiva histórica, quiero decir. Xosé Manuel, o vindeiro ano, como vai ser? Bueno, eu son
como aquilo que decía Antonio Gramsci, non? O pesimismo á razón e o optimismo á vontade, no sentido de que analizas as cousas e razonas e faz diagnoses racionais. O pesimismo é tremendo, porque a situación é espantosa, non? É absolutamente espantosa, aparentemente sin saída, pero logo está o optimismo á vontade. Eu son optimista, sempre fun, senón non volvería a estar onde estou, non? Metido na trincheira do combate político directo e mesmo institucional, de institucións que a mí me parece que sirven para pouco, pero que hai que utilizarlas para retroalimentar a rebelión cívica, e entón eu confío en que nin o mandato do actual presidente da Xunta de Galicia, da maioría popular, nin o mandato do actual presidente do goberno e a súa maioría nas Cortes dude siquera 2 anos, e que tampouco haxa simplemente unha adicación dun Borbón para outro Borbón, que non saímos do mesmo. E que, por tanto, haga un proceso auténtico de creba democrática, esta vez hai que gañala, non como no tardo franquismo, e ademais que silvane todo o proceso a nivel europeo e que a esquerda social sexa capaz de enxendrar unha esquerda política intelixente que encarreire un proceso de mutación a fondo do que actualmente é patas arriba, como diría Eduardo Galeano, o meu amigo. Bueno, pois prefiro quedarme ca parte optimista de os 5 discursos desta noite. De verdad, Pedro Puy, moitísimas grazas. Aquí en Fernández de Iceaga, moitas grazas. Don Xosé Manuel Beiras, moitísimas grazas. Con Roberto e con Manuel vamos a continuar outro ratito máis. Enseguida volvemos. Pequeñísima pausa de publicidade. Bueno.